Soy Iria Álvarez y esto es Diario de una empresaria. Gracias por estar aquí. Marketing, negocios, reflexiones. Esta soy yo. Empezamos. Hoy tengo el placer de estar con Natalia Galán, que a mayores de conocer su trabajo y su parte profesional, la conozco personalmente porque tengo el placer de trabajar a menudo con ella. Y la tenemos hoy para inspirarnos, para ayudarnos y para darnos tips que nos puedan ayudar pues, a mejorar en nuestro emprendimiento y en nuestro trabajo, y que nos hables de tu experiencia. Gracias. Aquí estamos, encantadas. Me encantaría arrancar con tu historia, que empiezas trabajando en una franquicia cuando estás estudiando Derecho y haciendo 2 másters, Sí. ¿vale? ¿Qué te enseñó esa etapa sobre el esfuerzo, la constancia, el liderazgo? Bueno, pues me enseñó muchísimo, porque trabajar en una franquicia americana, que la disciplina y los horarios son a rajatabla, entonces, bueno, pues es como hacer la mili, algo parecido. Y pues aprendí muchísimo, la verdad, de la disciplina, de cumplir horarios, de llevar el uniforme totalmente limpio siempre. Y bueno, las franquicias americanas tienen una política Muy heavy. Que aprendí mucho de ellas también, y me sirvió para mi vida posterior. No, nunca lo diría. Cuando me enteré que habías estudiado Derecho me chocó, porque... Bueno, yo quería ser diseñadora de moda, no quería estudiar Derecho. Pero no, y voy a hacer esta muletilla, porque claro, yo conocí a Natalia cuando dijo un día, no me acuerdo en qué contexto, dijo, no, yo estudié Derecho, y yo, claro, para mí, que nadie se ofenda, ningún abogado, pero salvo excepciones puntuales que conozco, suelen ser súper serios, regios, estrictos, que no, que mi abogada es todo lo contrario. Pero que, por norma general... de mi generación mucha gente estudió Derecho, porque mi generación es la generación del titulitis. Nos llama la generación X del titulitis, porque nuestros padres... bueno, yo estoy ahí en la franja, porque el otro día hablábamos de las generaciones y estoy... Y yo soy de la X, y bueno, mis padres fueron emigrantes en Francia, de lo que me siento muy orgullosa, y ellos no estudiaron y querían que sus hijos estudiaran en la universidad. Ellos se esforzaron mucho, que de ellos aprendí muchísimo esos valores del esfuerzo y del trabajo. Y entonces, pues claro, lo de ser diseñadora de moda, que no iba a ningún lado, que bueno, tú al menos hiciste caso. Me había informado de las academias que había en Vigo, que había ya que ya estaba Goimar, que aún no sé si sigue existiendo. Sí, no sé ahora, pero sí recuerdo. Y estaba a punto de inscribirme y que tenía que estudiar una carrera universitaria, y bueno, pues me decanté por Derecho, que me gustó bastante, porque me cambió también la mentalidad. Y bueno, a raíz de ahí, pues desde que empecé a trabajar en la franquicia americana, no paré de trabajar hasta ahora. Qué guay. Bueno, la verdad es que tienes una trayectoria, yo he visto tu currículum y tiene una trayectoria bastante potente. En la etapa de Aproimpa, que siempre lo digo mal, sí, Aproimpa, se confunden con Aproin, que es la de construcción. Aproimpa. ¿Cómo conectas con el mundo tradicional de la panadería y la pastelería con una mirada más moderna? Porque a día de hoy creo que, de hecho, hay algunos que están despuntando en ese sector porque están siendo novedosos o innovadores. Conozco un par de casos. Pero ¿cómo entras en ese mundo tradicional con una mirada más moderna, más innovadora desde la gestión empresarial? Claro, yo venía años trabajando en diferentes asesorías y consultorías empresariales, y bueno, había un puesto en el departamento laboral en Aproimpa, me presenté y bueno, me cogieron, y yo llevaba simplemente pues laboral, porque era, aparte de ser una asociación empresarial de empresarios de panadería y pastelería, era también asesoría. Sí, sigue siendo, lo creo, a día de hoy. Sí, sigue existiendo. Y entonces llevaba la parte de laboral, recursos humanos, orientación laboral, pero en aquella época empezaban a despuntar las redes sociales y había que darle visibilidad a la asociación. Desde mi punto de vista, no estaba suficientemente visible en las redes sociales, entonces de forma proactiva les propuse llevar las redes sociales, les propuse hacer cursos de formación para llevarlas, y pues
también llevaba las redes sociales y marketing. Bueno, pero bueno, multidisciplinar. Sí, en aquella época, de hecho, el año que empecé a llevarlas, facturamos en cursos de formación privada, pues... considerablemente. Sí, y bueno, y a raíz de ahí, pues me llamaron del Mercado del Progreso. Entonces, bueno, pues... una cosa empató a la otra. Claro, era un sector muy tradicional, que había que innovar y bueno, pues yo le vi ese punto de que, aparte, en esa época empezaban las redes sociales, estaba Facebook y más adelante apareció Instagram. Y bueno, empecé ahí, llevando los dos departamentos, laboral y comunicación marketing llevaba. Qué bueno, qué bueno. Ahora entiendo tus gusanillos con el marketing. Sí, que por eso yo soy más de gestión, no soy de marketing. Mi perfil es... Es más de gestión. Sí. Y entonces empezó ahí. Y después allí un panadero, que es un empresario importante del sector, que tiene panadería que sigue teniéndola. Él está jubilado ahora, la lleva el hijo. La panadería del Mercado del Progreso, pues Jesús Abalde me apareció por la asociación y me dijo, necesitamos una gerente para el Mercado del Progreso, creo que das tú el perfil. Entonces, presenta el currículum, lo presenté y empecé en el Mercado del Progreso como gerente. ¡Qué guay! Y ahí empezó mi carrera en el mundo de la dirección y la gestión. Fue la época en que empezasteis a hacer muchas actividades en la zona del Progreso. Sí. Vale. Sí, que ahí también mezclé tradición y... Sí. Innovación, traje bailarinas al Mercado del Progreso, hicimos ahí una campaña de Ama Automercado que se hace a nivel internacional, junto también con los 4 mercados aquí de Vigo, que es Ama Automercado, y allí pues hicimos muchas dinamizaciones, no solo esa, hicimos más. Sí, hiciste muchos, recuerdo esa época, no sabía que estabas detrás de esa dirección, recuerdo esa época. Sí. ¿Tuviste una experiencia emprendedora? Sí. No lo sabía. Después del Mercado del Progreso, pues tenía un amigo que fue socio, era socio capitalista y me propuso ser socia trabajadora y hacer, pues, bueno, él tenía una consultoría dedicada a informática y a marketing y quería ampliarla a otro sector, que era el sector de asesoría fiscal y laboral, y que yo llevase esa parte. LibreInnova se llamó el proyecto. LibreInnova, sí. LibreInnova. Y bueno, empezamos, teníamos muchas empresas y el objetivo de esa empresa era asesorar de forma integral a autónomos y a pymes desde todos los puntos de vista. Qué bueno. Fiscal, laboral, departamento informático y marketing, todo junto. Hacer un 360. Exacto, que un solo proveedor para todo. Creo que era una idea innovadora. Teníamos bastantes empresas, ¿qué pasa? Llegó el COVID y la mayoría de las empresas eran de los sectores afectados. Entonces me dediqué a hacer ERTES, soy una experta haciendo ERTES. Bueno. Claro. Y luego, no, o sea, al final, claro, esas, la mayoría eran de los sectores afectados, comercio, estética y hostelería también. Entonces, claro, tuvimos que cerrar la empresa. Él vendió, como era el dueño de la empresa, vendió la empresa con la cartera de clientes y entonces pues ahí acabó mi aventura emprendedora. ¿Y qué experiencia o qué aprendizajes te dejó el emprender y liderar tu propia consultoría? Pues que asumes riesgos, también tienes libertad de horarios, en cierta manera, eres tu propia jefa, pero asumes riesgos. Te iba a decir libertad de horarios, a veces no tendrías ni horarios. A veces no, cuando había que presentar los impuestos, claro, o en plazo, hay que presentarlos en plazo, en la asesoría. Y no tienes horarios. Ahí no hay horarios. Cuando hay picos de trabajo, está claro que el autónomo tiene que estar 24 horas, ¿no? Pero bueno, cuando no hay tanto trabajo y no hay picos de trabajo, pues sí que tienes libertad de horarios. Entonces sí que experimenté esa sensación de libertad, entre comillas, en cierta manera. Pero claro, el emprendimiento asumes riesgos, está claro. Y, bueno, eso, o te arriesgas. Claro, bueno, lo dice el dicho, el que no arriesga no gana. Y bueno, pues nos vino esa causa de fuerza mayor que fue el COVID, la crisis del COVID, y tuvimos que... Bueno, todo pasa por algo. Yo soy de las intentamos que todas las empresas se salvaran, algunas no se salvaron y mi socio pues decidió vender la empresa, la cartera de clientes y cada uno fue por su lado.
Seguimos siendo amigos, pero cada uno fue por su lado. Entras en una etapa de gestión de centros comerciales, Sí, Mercado del Progreso, luego Camelias, ahora estás en Travesía. Has conseguido dinamizar pues, centros comerciales atrayendo tanto a marcas grandes como a marcas locales, como a comercio local. ¿Cuál es la clave de lograr el equilibrio? Porque yo por experiencia sé que lidiar con un gigante, un grande y un pequeño no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo consigues el equilibrio entre la multinacional, la grande, la pyme y el comercio local? Bueno, cada uno tiene sus necesidades, claro, cada uno, la multinacional te exige a lo mejor más, el pequeño tienes que estar más pendiente de él, asesorarlo de una manera más integral. Además, yo al venir del mundo de la consultoría, lo podía asesorar de otra manera, es decir, le podía informar de bonificaciones, oye, llama a la Xunta que te dan bonificaciones, asesórate en este sentido, tienes muchas ayudas por ser mujer emprendedora. Entonces, bueno, claro, al pequeño lo tratas, pues lo arropas más, porque lo ves más desprotegido, y todo lo que aprendí en el mundo de la asesoría, pues se lo trasladaba. Y después, claro, la multinacional tiene sus propios departamentos, entonces es más regio. Claro, es más protocolario, ellos tienen su jerarquía, no te puedes involucrar tanto con ellos porque ellos tienen su propia política. Tienes que tener una buena relación, lógicamente, y claro, pues son diferentes relaciones. Pero entre los dos, quiero decir, que el pequeño comercio o el comercio local que esté en un mismo espacio con multinacionales se retroalimentan entre sí, entonces le conviene tanto al comercio local como a la multinacional estar en un mismo espacio. Sí, yo creo que es un compendio de ambas cosas. Comparten clientes, comparten sinergias. Yo creo que es un compendio de ambas cosas. Referente antes, cuando hablamos del Mercado del Progreso, luego Camelias, ahora Travesía, que tengo el lujo de estar codo con codo luchando ahí contigo. Ahí estamos. Con la comunicación, el marketing y todo lo que las acciones que desarrolláis. Que bueno, quiero decir que tenéis un aspecto social muy arraigado y es una cosa que a mí me ha alucinado porque generalmente no se suele trabajar tanto. Se suele trabajar para cumplir con esa cuota y punto, pero vosotros es algo que en las reuniones mismo internas, que esto no se ve cara afuera, y yo lo digo porque quiero que se sepa que hay tres grandes mujeres, tres grandes mujeres y tres grandes personas con unos valores increíbles y que estáis muy pro labor a esa cultura social corporativa para ayudar siempre. Entonces, quiero dejarlo claro porque es parte de la comunicación y es parte del principio de la mayor parte que aunque sean acciones comerciales y de marketing, siempre intentáis relacionarlas con algún mensaje sociocultural que impacte y que ayude a cambiar las mentes, que estos valores se están perdiendo un poco. Al ser un centro comercial de barrio, nuestra obligación moral es responder a la responsabilidad social corporativa. Entonces, todas las acciones tienen que ir dirigidas a ello. Tenemos que ayudar a todas las entidades del barrio que nos lo pidan y esa es la política de los centros comerciales de barrio. Por eso a mí me gustan los centros comerciales de barrio porque es la filosofía, tienes que ayudar al barrio, fomentar todas las entidades que hay, culturales, económicas, deportivas. Entonces, nosotros tratamos de colaborar en ese sentido. Movéis muchos a los coles, que los coles colaboren. Sí, con los coles del barrio, y entonces forma parte del ADN de los centros comerciales de barrio. Yo creo que las otras grandes superficies no tienen impregnado eso tanto en su ADN. Los centros comerciales de barrio sí que lo tenemos. Tanto en el Camelias como en el Travesía. No, yo no me lo esperaba en el Travesía, he de decir la verdad. Y sí que ya en la primera reunión se me dejó muy claro. Y fue algo que dije, wow, qué guay, porque es una forma de impactar socioculturalmente muy buena. No, y es una obligación social, también tenemos que responderle al barrio. No es lo mismo gestionar o gerentar un centro comercial abierto a un centro comercial cerrado. No es lo mismo, ¿no? No. Entonces, ¿qué retos implica liderar espacios tan distintos?
A ver, en un centro comercial cerrado, claro, tienes varios equipos multidisciplinares que tienes que gestionar. Está el equipo de seguridad, el equipo de mantenimiento, hay unas máquinas que mantener y que vigilar y que actualizar, y después está el equipo de limpieza, que es muy importante. La limpieza en un centro comercial para mí es básico. Entonces, esa es la diferencia de un centro comercial abierto. El centro comercial abierto, pues cada tienda está en su sitio, está en una calle y tú no eres la responsable del mantenimiento de una tienda. Claro, en un centro comercial cerrado yo soy la responsable de 40.000 metros cuadrados y de 2 plantas de parking. Entonces, es la superficie de 2 campos de fútbol. Entonces, tienes que estar pendiente de todos esos equipos, que son de diferente tipo, además, y con diferentes personalidades, y es complejo. Es complejo, pero a mí me gusta. Está bien. Y yo soy más de gestión que de marketing, ya lo sabes, por eso trabajamos con vosotros. Gestionas un centro comercial que, evidentemente, y me voy a meter un poco en liderazgo y en visión empresarial, que los fondos de inversión al final dependen de la gente que está encima, que no me voy a meter ahí, ¿vale? Sí, claro. No te me pongas nerviosa. Sí, que no sí, depende de lo que está arriba, sí. Claro, entonces, al final, ¿cómo gestionas tú? Es que aquí me voy a meter en Natalia, por eso te he lanzado esto, para ponerte en situación. No vamos a hablar de nada de esto. Vale. ¿Cómo gestionas tú como Natalia, como persona? Y te lo digo yo porque en algún momento de mi vida he tratado con multinacionales donde yo llevaba una partida de comunicación y responsabilidad. Entonces, ¿cómo gestionas tú el equilibrio emocional tuyo para decisiones que a lo mejor a ti te parezcan injustas, pero que tienes que llevar a cabo porque tú sigues órdenes, como digo yo? Claro, yo sigo órdenes y pues... Entonces, te estoy preguntando, o sea, claro, la gestión personal y de ese liderazgo, o sea, me imagino que delante del equipo tienes que ser tajante, tienes que ser tal, esto viene de arriba, esto hay que cumplirlo. Pero a nivel personal... Bueno, a nivel personal, claro, tener que hacer recortes, en el supuesto caso que tenga que hacer recortes, claro... ya no me meto ni en recortes, sino en una decisión que no esté avalada por tus valores. Sí, está claro. Pues se lo tengo que explicar a la persona o a las personas implicadas y es así. Sí, esa parte de liderazgo así, pero hablo yo, Natalia, olvídate de Natalia Galán, gerente. Pues claro, sí, a lo mejor prescindir o no prescindir o de proveedor o de persona o de quien sea, estamos hablando de... Claro, que tú estás cómoda trabajando con esas personas o con ese proveedor y tener que prescindir porque tienes órdenes de arriba, pues claro que... Emocionalmente complicado. ¿Y cómo lo gestionas? Claro, eso es la diferencia de si yo soy mi propia jefa, mi propio... Tú tomas la decisión. Yo tomo la decisión y a lo mejor lo gestionas de otra manera, pero claro, si son órdenes de arriba, ahí está. Es lo que hay. Es lo que hay. Has reinventado tu perfil profesional varias veces. O sea, no hace falta nada más que leer tu currículum para saberlo. Sí, ¿Qué te impulsa como emprendedora? ¿Vale? Esto es un poco relacionado contigo y con el aprendizaje que llevas a nivel empresarial. ¿Qué te impulsa a seguir adoptando nuevos desafíos y a seguir evolucionando? Bueno, pues eso me lo enseñaron mis padres, que las cosas, los objetivos se consiguen trabajando y con esfuerzo, y eso lo tengo en el ADN metido, porque vengo de una familia, soy hija de la inmigración. Inmigrantes en Francia, cuidado. Sí, en Francia, y yo vi cómo mis padres se deslomaban, cada uno con 2 trabajos, tenían los dos trabajos, imagínate, incluso nos llevaban a sus trabajos cuando podían. Entonces yo eso lo tengo metido dentro, entonces yo puedo tener objetivos a largo plazo, pero yo cuando tengo un objetivo claro, vas a por él. Voy a por ello. Pues genial, porque eres una valiente. Y siempre fui así, entonces aquí, bueno, ahora en el Travesía tenemos objetivos.